Bien, vamos a comenzar los que estamos porque, como les había dicho dentro del mensaje, pues lamentablemente el sistema mixto es así. Tenemos que aprovechar al máximo todo este tiempo que tenemos y pues la sesión es muy corta, ¿no? Entonces, bueno, no teníamos la oportunidad de conocernos, al menos ahora ya estamos por aquí por la plataforma Zoom. Y lo que voy a proceder a hacer es compartir mi pantalla para que podamos revisar la presentación que les dejé en la plataforma. A partir de ahí checamos si hay alguna duda, algún comentario. La modalidad va a ser los 40 minutos que nos permite el Zoom gratuito. Trabajamos por este método y los restantes 20 minutos que le quedarían a la sesión, les dejé por ahí, me parece, a ustedes un cuestionario para que terminen su actividad del día de hoy y sin problema, ¿no? Nos podamos complementar la actividad. Entonces, en un segundo voy a compartirles mi pantalla. Ok, nada más quiero saber si lo ven todos. Ya pueden ver la presentación. Sí, Perfecto, sí, yo sí lo veo. correcto. Amén. Bien, entonces el día de hoy vamos a terminar de ver la parte del sistema monetario. Este tema lo habíamos ya comenzado a ver desde la sesión pasada. ¿Y qué nos toca ver en esta ocasión? Bueno, es el proceso de creación del dinero. Los billetes y las monedas en nuestro país son emitidos por el Banco de México. Es la única institución que tiene la autorización de poder emitir, crear billetes como tal físicos o acuñar monedas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues este tipo de dinero solamente es una pequeña parte de toda la economía, hablando de la creación. Ellos son los únicos, vamos a dejarlo claro, ellos son la única institución que pueden físicamente reproducir billetes y monedas, ahora sí que de manera legal. Sin embargo, el proceso de creación como tal de dinero, el Banco de México tan solo es una pequeña parte. La mayoría de las personas, lo que hacemos al momento de tener un ingreso y que no ocupamos inmediatamente es precisamente hacer uso de las instituciones bancarias, pues dado que nos da un poco más de seguridad que tenerlo por ahí guardado, ¿no? Entonces, a partir de esos depósitos, se va a crear un nuevo proceso eh, de dinero. En un segundo voy a admitir algo más. Ok. Entonces, retomando la idea, em, pues la mayoría de las personas vamos a depositar ese dinero en algún tipo de institución bancaria, ¿no? Entonces, a partir de ese dinero se va a crear otro más, lo vamos a ver más adelante. Los bancos son los que van a multiplicar estos depósitos que todas las familias vamos a realizar a través de ellos, ¿no? ¿De qué manera? Aquí está un pequeño esquema en el que nosotros como ahorradores vamos a dejar parte de nuestro dinero en los bancos comerciales, es decir, eh, yo voy a tener un ingreso, por ejemplo, de 10 pesos, y de esos 10 pesos probablemente yo me gasto 9 y tengo un peso para ahorrar, ¿no? Entonces ese un peso lo voy a dejar dentro de las instituciones bancarias, es lo que acorde a la teoría debería de suceder, precisamente porque se confía más en las instituciones bancarias, ¿no? Entonces va a pasar todo este proceso en el que los bancos van a guardar una parte como reservas de ese ingreso. A qué se debe eso? Bueno, es precisamente porque, eh, al contrario, si yo hago un depósito de 10 pesos a un banco, por lo regular o por lo general a nivel mundial, los bancos tienen una tasa de reserva del 10%. Entonces, de esos 10 pesos que yo le di al banco a guardar y le dije, mira, me sobraron estos 10 pesos del mes, quiero guardarlos en mi cuenta para que pues no pase nada, yo pueda usarlos en un futuro. Entonces los bancos lo que van a hacer es decir, perfecto, dame tus 10 pesos y la legislación e incluso el Banco de México obliga a los bancos a guardar una reserva de esos 10, no específicamente los 10 pesos, porque entonces no tendría ningún sentido para el sistema monetario hacer
este procedimiento de depósitos y de creación de dinero. Entonces, a partir de esos 10, la legislación y como les digo, el Banco de México les exige cierto porcentaje de reserva precisamente por si en algún momento ocurre algún tipo de problema o se da que yo necesite mi dinero. Entonces ahí es como los bancos van a tener esa pequeña reserva y me van a poder dar a mí esa cantidad en dinero en efectivo. Obviamente, como estamos hablando de una economía de todo un país, no nada más estamos hablando de una, dos, tres personas, sino de miles, cientos de miles, los cuales realizan depósitos ya sea por cantidades muy, muy grandes o por cantidades pequeñas, y es por eso que se tiene esa reserva, ¿no? Entonces, esa pequeña parte que se reservó, pues va a servir precisamente, como dice la lámina, para proporcionar retiros, dado que pues no todos al mismo tiempo vamos a acudir a un banco a retirar nuestros ahorros que tenemos ahí. Hay un caso hipotético en el que qué pasaría si nosotros fuéramos a un banco todos organizados, es decir, nosotros los que estamos ahorita, por ejemplo, en la sesión, eh, seamos los que vamos a necesitar nuestro dinero, vamos al banco y todos al mismo tiempo lo retiramos, es imposible. El banco no va a poder darnos a cada uno de nosotros nuestro dinero porque la reserva solamente es una pequeña parte de todos esos depósitos, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil que suceda lo que les acabo de decir, pero ha llegado a pasar. En el 2008, cuando fue la crisis, en Estados Unidos principalmente, eso fue lo que sucedió. Las personas ya no confiaban en el banco, pensaban que su dinero iba a perder el valor que tenía, entonces comenzaron a retirarlo y se dio esta quiebra de los bancos, ¿no? Bueno, entonces, al resto de los depósitos de las reservas, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Como les digo, no lo guarda el banco como tal en una cuenta. Si yo deposité mis 10 pesos, esos 10 pesos no los va a guardar específicamente en una bóveda que diga mi nombre, sino que le va a dar otra función, va a hacer crear dinero bancario pues a partir de sus depósitos. Entonces, por ejemplo, de esos 10 pesos que yo tengo, va a reservarse un peso y el restante 9 lo va a poder ofrecer a otros clientes como préstamos, ¿no? Entonces es así como se empieza a hacer un ciclo y de la nada, de los 10 pesos que yo entregué al sistema financiero, ahora ya se crearon 9 y así sucesivamente hasta que se agote ese dinero que la gente a manera de ciclo va depositando dentro del banco, ¿no? Las familias y las empresas pues hacen depósitos de dinero a los bancos comerciales y vuelve otra vez a comenzar el ciclo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que pasa al momento de que nosotros hacemos un depósito y a su vez que lo hacemos a este tipo de instituciones bancarias, pues se crea dinero comercial. Eh, ¿De quién depende la creación de dinero bancario? Pues obviamente ya lo decíamos desde el principio de Banco de México, ellos son los únicos que pueden acuñar y desarrollar billetes de curso legal. Obviamente sabemos que hay actividad ilegal, pero la única institución encargada 100% y legalmente de crear físicamente los billetes y las monedas, pues es el Banco de México. Los bancos comerciales lo van a hacer a través de lo que acabamos de decir, multiplicar el dinero de manera legal. Cuanto más presten los bancos y ganen sus reservas, pues más dinero se va a crear, ¿no? Es así como se va a hacer el proceso de creación. Si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto de cómo es que se crea, digo, como les digo, voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda para abarcar los temas de la sesión, pero hay bastantes videos en estas plataformas como YouTube, en el que ustedes le pueden poner ahí proceso de creación de dinero y inclusive, perdón, trae ahí un ejemplo bastante gráfico, ¿no? De una persona que va a hacer un depósito y cómo es que se va multiplicando cada vez que los bancos van haciendo préstamos a las demás personas, ¿no? Y obviamente, ¿de quién va a depender? Pues 100% de las personas, ¿no? Si deciden hacer depósitos o mantienen su dinero en efectivo, eh, cuanto más dinero dejen en los bancos, pues estos podrán prestar más y más dinero se va a crear, ¿no? Entonces es todo un ciclo, como les mencionaba, a partir de la decisión de las personas. Eh, Como les digo, la teoría tiene muchos supuestos y uno de esos supuestos es que precisamente eh, las personas van a optar por realizar estos depósitos a los bancos
Habemos muchos que no lo hacemos, que nos quedamos el dinero en nuestra casa, el dinero en efectivo, pero bueno, les digo, esto es parte de la teoría y es bajo el supuesto de que las personas cuando tienen un ahorro lo van a depositar al banco, ¿no? Bien, entonces, como tal, hemos estado hablando ya del dinero y el dinero se va a definir como la cantidad de activos que pueden utilizarse fácilmente pues para realizar transacciones. Esa es la principal definición y uso que va a tener el dinero dentro de la sociedad. Los pesos en manos de los mexicanos van a constituir la cantidad de dinero que hay en nuestro país, en México. Entonces, prácticamente así lo podemos definir. ¿Qué funciones va a tener el dinero? Son muy básicas, son tres. Por una parte va a ser un depósito de valor, es decir, transferir poder adquisitivo del presente al futuro. Yo puedo conservarlo y gastarlo al otro día, ¿no? Entonces, eso es lo que te da o las ventajas que da las funciones del dinero, partiendo principalmente de las ideas que se tenían antes o que se han tenido durante el desarrollo de la humanidad, como por ejemplo antes o inclusive actualmente todavía se realiza el método de cambio por trueque, pero ¿qué pasaba cuando tenías que intercambiar volúmenes muy amplios o tenías que vender alguna porción de tierra o inclusive para valorar, ¿no? ¿Qué tanto este producto que yo tengo es similar al que tú me estás ofreciendo, ¿no? Entonces, por eso es un depósito de valor y es transferir este poder adquisitivo que tengo en este momento al futuro. Comunidad de cuenta, pues indica los términos en los que se anuncian los precios y se expresan las deudas, ¿no? Es mucho más fácil ver un número de cuánto cuesta algo a que les digo, estemos valorando, ¿no? No sé, mi vaca cuesta más que 10 de tus pollos, ¿no? Entonces ahí teníamos que ponernos de acuerdo y había muchos problemas tal vez de cierta forma, desde algún punto de vista, con métodos inclusive como el trueque o con algún tipo de valoración, ¿no? Entonces el dinero vino a darle ese carácter de facilidad a las transacciones. Y como medio de cambio, porque es lo que se utiliza para comprar bienes y servicios, cuando compramos en tiendas, pues el vendedor acepta nuestro dinero a cambio de los artículos que se venden. Entonces, en algún momento, me parece que ahorita ya no, pero en algún momento inclusive los billetes eran una especie como de em, certificado de deuda, ¿no? Entonces prácticamente ahí especificaba, ¿no? El Banco de México se compromete a pagar al portador tal cantidad de dinero, ¿no? Sobre todo porque si ustedes se van a la esencia, a la parte en la que cuánto me cuesta a mí algún billete de 200 pesos, pues si nos vamos a lo real, probablemente, no sé, lo que cueste un papel, un peso o algo por el estilo, como es un papel especial, probablemente 5 pesos, pero yo confío en que el Banco de México está diciendo que ellos van a justificar el valor de ese billete y que vale 200 pesos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver precisamente en esa credibilidad que tiene el Banco de México respecto al valor del dinero, ¿no? Entonces, es 100% algo creíble. Entonces, para las personas que dicen que les cuesta creer en algo, que les cuesta creer en algún tipo de ideología, pues la mayoría, yo creo que todos, un gran porcentaje de la población, pues creemos en el dinero, ¿no? Como les digo, si ustedes se ponen a valorar cuánto vale un papelito, pues probablemente vale 5 pesos en la realidad, pero pues yo confío en que Banco de México justifica el valor de ese dinero y que un billete de 200 vale efectivamente 200 pesos, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí terminaría la parte de eh, el sistema monetario. Vamos a proceder a la siguiente parte de la presentación. Estas están ya en la plataforma, ya se desactivaron a partir de las 8 para que si los quieren revisar de manera, de nuevo, ahorita cuando terminemos el Zoom, lo pueden hacer, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar la parte del sistema financiero. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el sistema monetario? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo revisamos con gusto. ¿Todo bien? ¿Continúo? Sí, de mi parte no hay duda. Perfecto, También de la mía. muy bien. Vamos a continuar ahora. La siguiente unidad corresponde a el sistema financiero que va ligado, ¿no? Primero es el monetario para ver la parte en cómo se desarrolla la creación del dinero,
cómo es que se oficializa la parte del, por ejemplo, del Banco de México y todo este tipo de cuestiones. Y a partir de ahora vamos a hablar específicamente de instituciones financieras, ¿no? Entonces, como tal, una institución financiera, pues ahí viene la definición, es una compañía con ánimo de lucro. Ojo, tengan ahí, estas instituciones tienen ánimo de lucro que precisamente está desarrollando la prestación de servicios financieros a los agentes económicos de la sociedad, es decir, a las familias, a las empresas, inclusive al mismo gobierno, que son los agentes económicos, se les va a proporcionar algún tipo de préstamo, algún tipo de actividad financiera y que va a ser redituable a este tipo de empresas, ¿no? Existen dos formas de acción de las instituciones financieras, que es por servicios básicos, como lo mencionábamos en un momento, ¿no? Los depósitos y los préstamos que realizamos nosotros como familias a través de estas instituciones, ¿no? O los especializados, ¿no? Hay personas inclusive que cuentan con un mayor ingreso, por lo tanto tienen una mayor propensión al ahorro, o inclusive las empresas, los empresarios, entonces recurren a la banca o a los instrumentos de inversión, es decir, ya no nada más buscan guardar su dinero y que no haya ningún problema, sino que están buscando darle un plus a ese ahorro, ¿no? Y van a buscar generar beneficios a partir de ese ahorro, entonces van a invertir en ciertos instrumentos que ya veremos no es tan sencillo como nada más tener un simple ahorro, ¿no? eh, las actividades de las instituciones financieras son prácticamente cuatro. En primer lugar son los préstamos y los créditos, es decir, otorgar créditos financieros pues para impulsar o mejorar las finanzas de las personas. En algún momento yo tal vez quiera abrir algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto que tengo ahí en mente. Entonces, es muy común que yo tenga que recurrir a este tipo de préstamos, sobre todo porque para las personas normales, digamos, entendamos normales a los que pues tenemos un ingreso y ahí tienes un poquito de ahorro y ahí vas saliendo adelante, pues es muy difícil tener una cantidad importante para apalancar tu empresa, ¿no? Entonces vamos a recurrir a este tipo de instituciones para obtener un tipo de préstamo, ¿no? En segundo lugar está la inversión. Son la figura de todos estos asesores que van a tener al momento de querer invertir en los mercados financieros. Todas estas instituciones se vuelven nuestro aliado, nuestro asesor, al momento de que yo decida adquirir alguno de sus servicios financieros y decirle, ¿sabes qué? Quiero invertir este ahorro que tengo en cierto instrumento financiero que tú tienes, que tiene cierta tasa de interés y que me va a generar un beneficio o un rendimiento en el futuro, ¿no? Como tercero es la certidumbre, desarrollan mecanismos que crean confianza a las personas para guardar su dinero y adquirir servicios financieros. Yo creo que la mayoría de los bancos o los grandes bancos, al momento de que nosotros decidimos u optamos por guardar ahí nuestro dinero, es precisamente porque nos dan esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del banco más grande de México y más poderoso, que es BBVA, eh, pues nosotros lo vemos, ¿no? Inclusive si vamos a la Ciudad de México y vemos la Ne- gran, la gran torre que tienen para desarrollarse dentro de este segmento, pues nos da esa confianza, ¿no? Decimos, bueno, tienen mucha infraestructura, tienen mucho personal, yo creo que es seguro guardar mi dinero ahí, ¿no? No hay riesgo de que desaparezca en algún momento. Y el aseguramiento, las instituciones bancarias pues ofrecen servicios de seguros en diversas situaciones, ya sea patrimoniales, de salud o educación. Y yo creo que en algún momento todos lo hemos escuchado o hemos visto ahí por ahí algún comercial, ¿no? De que lo importante es la salud de tu familia, de que si tienes algún ahorro, lo importante es pensar en la educación a futuro de tus hijos, cosas por el estilo. Entonces, estas son las cuatro actividades principales que van a desarrollar las instituciones financieras dentro de la sociedad. ¿Qué tipos de instituciones financieras hay? Bueno, están las que integran el sistema bancario, que precisamente son las que comúnmente conocemos, ¿no? Son todas estas instituciones bancarias, los bancos comerciales, y también están integrados por el Banco de México y por la banca de ahorro, ¿no? La banca de ahorro se refiere precisamente a todas estas instituciones, inclusive de carácter social, gubernamental, que nos permiten requerir apoyos o este, préstamos a muy bajos intereses, sobre todo porque lo que buscan es impulsar la actividad empresarial dentro del segmento, ¿no? Entonces, el sistema bancario es el Banco de México, la banca comercial y el banco de ahorro. Banca comercial, entiéndase como todos los bancos que existen privados, ¿no? BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, todos estos.
estos bancos que tenemos en nuestro país. Y el sistema no bancario, que son independientes al sistema bancario, aunque también captan servicios financieros para las personas y pues tienen varios objetivos. Estos por lo regular se dan en zonas alejadas a las grandes urbes y es un poquito la crítica que se le hace al sistema bancario de que no ha podido llegar hasta los límites que se les es permitido. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues es difícil encontrar a veces a algún banco o alguna institución bancaria ya cuando nos encontramos en comunidades muy alejadas, ¿no? Entonces, aquí nacen las figuras de las cajas populares de ahorro y crédito, cajas rurales y pues empresas de arrendamiento y de seguros, ¿no? Eh, digo, ahí depende, hay control, sí, sí hay control de las cajas, pero pues por la facilidad que se tiene de que en algún momento inclusive yo me dirija a, por ejemplo, alguna comunidad, no sé, que tenga unos 300 habitantes y yo tenga algún tipo de recurso guardado, pues se me hace muy fácil, ¿no? Empezar a decirle a la gente, bueno, yo te presto dinero a cierto interés, así va a funcionar, tú me pagas y el precio de ese préstamo que yo te di y no hay problema. Y entonces así empiezo a crear mi propia caja popular, ¿no? Mi caja de ahorro o mi caja rural, pero el problema con esto es de que muchas veces yo, por ejemplo, si decido, ¿sabes qué? Ya me voy a ir de esta comunidad y opto por actuar de mala manera, me voy a llevar probablemente los recursos que toda una vida llevan esas personas ahorrando, ¿no? Y es entonces cuando surgen problemas ahí con las cajas populares o las cajas rurales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Digo, no se compara la infraestructura que puede tener una caja popular a un sistema bancario, ¿no? Que inclusive es de talla nacional e internacional. Entonces, ahí están los dos tipos de sistemas. Por otra parte, vamos a hablar ahora del ahorro. El ahorro, ya lo decíamos, es una porción de los ingresos que en su momento yo como individuo voy a decidir destinar o que no voy a destinar hoy al consumo, es decir, tengo un ingreso, el día de hoy digo, bueno, necesito comprar ¿qué les gusta? Los bienes para la canasta básica, vamos a decir, la despensa de la semana. Entonces, de esos 10 pesos, yo me gasté ya 8 y me quedaron 2. Entonces, esos 2 probablemente yo diga, y con esos 2 pesos me pude haber comprado, no sé, algún refresco. Yo digo, no, voy a abstenerme de comprármelo hoy, voy a pensar un poquito en el futuro y voy a guardar esos dos pesos que se convierten en mi ahorro, ¿no? Entonces, esa es la decisión que se tiene al momento de en destinar el ingreso para ciertas situaciones. Ese capital pues se va a reservar fuera de cualquier riesgo para cubrir una necesidad o una contingencia futura, ¿no? Entonces yo voy a ver los mecanismos para que si hacemos que ahora ya no sean 10 pesos, sino que sean, por ejemplo, 10,000 y ahorro 2,000, que esos 2,000 pesos estén resguardados de manera segura para que si en un futuro los necesito pueda hacer uso de ellos, ¿no? E incluso se pueden determinar como pueden determinarse como dejar una herencia, ¿no? En el momento en el que afortunadamente, por ejemplo, ustedes tengan un ahorro ya bastante elevado, en algún momento lo pueden convertir ya en una herencia para las generaciones futuras, ¿no? Y el ahorro, pues, es el porcentaje de los ingresos que la persona no gasta ni invierte. Esto es muy importante porque vamos a ver que otra forma de destinar el ahorro es a la inversión. El ahorro 100% no tiene ningún riesgo en el sentido de que si yo guardo mi dinero en una institución bancaria en la figura del ahorro, no debe de haber ningún problema al momento que yo lo requiera. No hay ninguna pérdida, no hay ningún cobro por ahorrar mi dinero. Bueno, eso es en el sentido teórico. Sabemos que si yo no tengo, por ejemplo, mi pago de nómina en algún tipo de tarjeta bancaria, pues sí me están cobrando ahí, o no cobrando, sino me están exigiendo que yo deje cierta cantidad de mi dinero dentro de mi cuenta de débito para pues poder seguir utilizando los servicios financieros del banco, ¿no? Pero bueno, ahí son las condiciones que tienen para hacer uso de ellos, obviamente. ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Son tres. Es el ahorro privado, que es el que realizamos todas las personas y que son las empresas que no pertenecen al Estado. El ahorro de las familias son precisamente todos los que nosotros como ciudadanos vamos a destinar a- al ahorro, menos lo que vayamos a consumir y menos los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Todos pagamos algún tipo de impuesto, ya sea al consumo, ya sea el descuento que nos hacen como trabajadores, o en algún momento tenemos que pagar algún tipo de impuesto por tener un vehículo o tener nuestra, nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es
Ese es el tipo de ahorro que, restando el consumo y todos los pagos de impuestos, vamos a obtener nosotros como familias. Y el ahorro público, que es cuando el Estado presenta un superávit fiscal, ¿qué quiere decir? El Estado, ¿de qué manera va, el gobierno, de qué manera va a recaudar ingresos? Pues a través de esos impuestos que les mencionaba, a través del pago de derechos que si yo quiero hacer uso, por ejemplo, de algún tipo de lugar o de zona pública, probablemente tengo que pagar los derechos, tengo que pagar algún impuesto para hacer uso de ello y todos esos ingresos se convierten en los ingresos del Estado, ¿no? ¿Y de qué manera lo van a gastar? Pues en todos los programas que vemos, ¿no? Becas, seguridad social, carreteras, escuelas, todo este tipo de gasto que hace el sector público, el sector gubernamental, pues entonces si se hace esa resta entre ingresos y gastos que tienen, si es un superávit, es decir, si es positiva, entonces se convierte en un ahorro público, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? Una inversión se refiere precisamente al dinero al que renunciamos a gastar en el presente, pero que deseamos que en el futuro nos dé un ingreso extra. Asociamos la inversión con la compra de un bien o un activo financiero, pues con la esperanza de tener una rentabilidad. Esa compra, sin embargo, va a representar un riesgo, porque podemos perder o ganar el dinero invertido arriesgando nuestro patrimonio. Es decir, en algún momento a mí me sobran 1,000 pesos al mes, entonces ¿sabes qué? Yo le digo al banco, necesito invertir este dinero. No quiero dejarlo ahí muerto, esos 1,000 pesos guardados, sino que lo quiero invertir para ganar más. Entonces el banco, actuando como la figura de asesor que veíamos al principio, me va a decir, perfecto, yo tengo estos instrumentos para ayudarte a generar rendimientos. Sin embargo, debes de tomar en cuenta que son riesgosos. Así como te pueden generar muchas ganancias, también puedes perder lo que estás invirtiendo. Entonces ya uno decide a través del contrato, a través del banco como asesor, si decide o no invertir, ¿no? En la mayoría de los casos, muchas personas con grandes recursos han tenido la oportunidad de invertir en este tipo de bienes institucionales financieros y han tenido rendimientos muy altos, ¿no? Y hay otros que sí han perdido. Eh, ¿Qué es lo importante destacar aquí? Que en la realidad, cuando tú inviertes en este tipo de instrumentos, pues tienes que invertir grandes cantidades de dinero. Si tú inviertes 1,000 pesos, probablemente estés ganando 0,00001 centavos, ¿no? Entonces, es muy difícil ver los beneficios o la rentabilidad que te pueden generar este tipo de instrumentos. Entonces, prácticamente tienes que invertir cuentas millonarias para que tú veas una ganancia, ¿no? Una rentabilidad en este tipo de instrumentos. Y ya mencionábamos el tema del ahorro, ¿no? Entonces ese es un poquito nada más para ver la diferencia. Aquí está un pequeño cuadro para que se les ilustre mejor la definición, pues ya tienen ahí las definiciones de ahorro y de inversión. El tiempo, eso es importante, el ahorro precisamente es a corto plazo. Probablemente yo diga, esta quincena ahorré 2,000, pero en la próxima tengo que asumir algún tipo de gasto, algún tipo de contingencia, entonces voy a retirar mi dinero y voy a hacer uso de él a través del ahorro. ¿Qué pasa con la inversión? Es a largo plazo. Si a ustedes les sobran 100,000 pesos o más por ahí, pues, y lo quieren invertir en este tipo de instrumentos, pues prácticamente se van a tener que olvidar de ellos por un gran lapso de tiempo, precisamente para que genere rendimientos. En el caso del ahorro no existe ningún riesgo o es muy bajo. Prácticamente los ahorros se perderían en el dado caso muy hipotético que, por ejemplo, los grandes bancos comerciales tuvieran que desaparecer, tuvieran que quebrar, que digo, no estamos exentos a que no suceda, pero pues es muy difícil, ¿no? Tendría que pasar una catástrofe en la economía para que los bancos grandes de nuestro país entraran en quiebra, ¿no? En cambio, la inversión pues es altamente riesgosa, depende de las condiciones financieras que nosotros hayamos aceptado firmar al momento de contratar este tipo de instrumentos. El ahorro no tiene ninguna rentabilidad más que pensar en el futuro, es decir, mi mismo ingreso no va a evolucionar, ahí se va a quedar nada más ahorrado. En cambio, los instrumentos de inversión son altos, pero son inciertos. No puede ser que sí, que estén generando rendimientos mes con mes, pero puede llegar en algún momento algún shock fuerte dentro de la economía, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo, y es entonces cuando pierde valor y al yo tener firmado un contrato, pues no me es posible retirar tan rápido mi dinero, ¿no? Entonces es ahí donde se dan las pérdidas dentro de estos tipos de instrumentos.
Y la liquidez, obviamente el ahorro es muy líquido, se refiere al dinero en efectivo, qué tan rápido puedo disponer de mi ahorro, pues en cualquier momento. Y en cambio les digo, los instrumentos de inversión, pues son muy pocos líquidos porque dependiendo del contrato que yo firme, del horizonte temporal, probablemente son a 5 años y el primer año yo ya lo quiero retirar, el contrato me lo impide, ¿no? Entonces yo no puedo hacer uso de ese dinero hasta que termine el contrato. Entonces esa es un poco la diferencia en este tipo de acciones. Permítanme, se va a agregar una persona más. Bien. Ahora, para terminar este tema de las instituciones financieras, vamos a ver la bolsa de valores de manera muy general. Ese es un mercado en donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital. ¿A qué se refiere? Que prácticamente se está dando una pequeña parte de la empresa para realizar este tipo de transacciones a través de intermediarios autorizados. La bolsa de valores permite la negociación e intercambio entre las empresas que requieren, perdón, un financiamiento y los ahorradores este, buscan invertir su excedente de dinero para obtener una ganancia. Es otro tipo de instrumento diferente un poco a las instituciones bancarias, porque en la bolsa de valores se van a negociar acciones y deuda. Es esto, en algún momento en las noticias han de haber escuchado el mercado primario y el mercado secundario. Entonces tiene que ver con las acciones y las deudas que tienen las empresas. Eh, una acción es una unidad de propiedad de alguna empresa, ¿no? Entonces, hay millones de acciones que representan una pequeña parte de todas estas empresas que hay o que se establecen dentro de la bolsa de valores. Las bolsas son administradas pues por organizaciones privadas. La bolsa como tal es un organismo privado, pero que tienen regulaciones gubernamentales, ¿no? No actúan 100% a su libre albedrío, sino que tienen ciertas regulaciones, ciertos organismos que las regulan, pero sí dentro de la bolsa de valores todo se refiere a organismos y mecanismos privados. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene la bolsa de valores? Pues es la inversión, canalizar el ahorro, la liquidez que se pueda tener, es decir, yo puedo comprar acciones y venderlas al momento y puedo obtener dinero en efectivo. La información, ¿por qué? Porque en algún momento yo voy a ver la bolsa de valores, cómo es que se comportan las empresas, qué tan bueno o qué tan malo es la forma en la que se desarrollan y externamente, inclusive si yo no estoy interesado en invertir en la bolsa de valores, sí puedo verla para ver el comportamiento de las empresas, ¿no? Ahí es cuando dicen, ay, está perdiendo acciones cierta empresa y es probablemente porque está teniendo algún tipo de problema dentro de la economía, ¿no? Y obviamente la seguridad, porque esta es una forma de inversión legal y ya les dije, ¿no? Tienen el visto bueno de las principales autoridades del país. En México, aquí están, ustedes lo pueden ver en la presentación más detenidamente, las dos bolsas de valores que existen es la Bolsa Mexicana de Valores, desde 1894 está en función, es una de las más longevas del país en cuanto a instituciones privadas y pues es el principal referente de intercambio de valores en México, ¿no? Los instrumentos que se invierten son de renta variable y pues los cuales no se sabe el rendimiento a ganar, es decir, en algún momento yo tengo que invertir en la bolsa, pero no se me precisa cómo en el caso de los bancos comerciales, cuántos rendimientos voy a tener o en su momento qué es lo que puede pasar, ¿no? Los otros son de deuda, los cuales son menos riesgosos, sobre todo porque se respaldan por el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de adquirir esta parte. Acciones, por un lado, que sí son riesgosas, y deuda, que está prácticamente tiene ahí el respaldo del gobierno mexicano, ¿no? Y por otro lado está la Bolsa Institucional de Valores, esta es nueva, prácticamente empezó en operaciones en el 2018 y está basada en el Nasdaq, ¿no? Este mercado automatizado que tiene Estados Unidos es una de las bolsas de Estados Unidos y que prácticamente el Viva dijo vamos a copiar ese sistema para desarrollarlo. Ahora las empresas pueden participar en el mercado bursátil y la generación de la competencia entre las dos tipos de bolsa pues hace que se vuelva más importante este tema de eh, los beneficios que nos otorga cada una de ellas, sobre todo buscando esa competencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen a la bolsa de valores? Es que tiene muchas ventajas, pero que presenta muchos riesgos, ¿no? Entonces las cotizaciones o los precios de las acciones pues pueden fluctuar, perdón, de forma muy agresiva
Eso depende mucho del ciclo económico. En algún momento pueden estar muy altas, también como muy bajas a segundos, ¿no? Entonces, y ustedes lo pueden ver en las noticias, de repente cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores, o en algún momento pasó hace unos meses con el petróleo, que prácticamente llegaron a números negativos, ¿no? Entonces, ahí eso es lo criticable hacia este tipo de instituciones. Por lo anterior, pues se pueden generar beneficios, pero pues también es de considerarse que se puede perder dinero, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando ustedes probablemente tengan un capital bastante fuerte y quieran invertirlo en la bolsa, por supuesto que van a obtener rendimientos, pero va a ser muy volátil, ¿no? A eso se refiere el último término. La volatilidad que tenga, pues es lo que representa. Puede ser muy alto en algún momento, pero en el lapso del día puede ser muy bajo, ¿no? Depende ya de cada quien y de la forma en cómo se asesore, la manera en la que van a manejar esos recursos, ¿no? Entonces, la volatilidad aquí es la mayor crítica que se le tiene que dar a la bolsa de valores, sobre todo porque es impredecible. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que no importa si a ti, por ejemplo, en algún momento no te importa perder 1 millón de pesos si lo inviertes en la bolsa, no te preocupes, déjalos ahí en algún momento, o las tendencias del mercado es que siempre van a ir a la alza, entonces probablemente en 10 años ya hayas recuperado al menos tu inversión o ya hayas generado algún rendimiento, ¿no? Pero sí es a muy largo plazo los beneficios que se pueden presentar estos instrumentos, o en el corto, pero sí tienes que asesorarte muy bien para ver la manera en la que se va a desarrollar, ¿no? Bien, hasta aquí terminaría la parte de la sesión del día de hoy. No quiero abarcar más, digo, por el tema de que tienen que realizar su cuestionario para que les dé suficiente tiempo, de que si quieren revisar de nueva cuenta las presentaciones y posteriormente ahora pasar a la plataforma a realizar su cuestionario. De cualquier manera, si ustedes ahorita tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto díganmelo para revisarlo. ¿Todo bien o algún Profe, problema? yo acerca del cuestionario anterior, Ujú. como no tenía energía eléctrica, lo contesté ya en la tarde y el ejercicio igual se lo envié. Ok, sí, no hay problema. Yo ya lo consideré. Les pido ahí una disculpa de antemano. Igual he tenido un poquito de dificultad, pero ahorita ya me comprometo a checar lo de la sesión pasada y sin problema, no se preocupen, yo lo Ok, tomo en cuenta. Ujú. gracias. Entonces, si no hay ningún comentario, si no hay ninguna otra duda, pues adelante, procedan a realizar su cuestionario y aquí terminaríamos la sesión de hoy para vernos de que 8 días. De que 8 días recuerden que ya tienen que hacer entrega de su ensayo y van a presentar su evaluación parcial. Ah, ok, profe. ¿Sí? Entonces, bien, nos vemos, o nos escribimos de aquí 8 días y cuídense mucho y cualquier duda, ya saben, me pueden mandar un mensaje. Gracias. Bien, Luego. buen día. Buen día.